Buenas tardes, ingeniera Vanessa Molina. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a presentar los dos primeros modelos atómicos. Los integrantes son María Fernanda Chanataxi, Dayana Gancino, Yadira Silva y Lisbeth Gomán. Vamos a empezar con el modelo atómico de Demócrito. En química nos explica la existencia del átomo, sus componentes que son electrón, neutrón y protón. Pero para llegar a estos conocimientos se desarrollaron distintas teorías y postulados, conocidos como la evolución del modelo atómico. El primero en descubrir o dar inicio al estudio del átomo fue Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito, que lo crearon hace 450 años antes de Cristo. Según Demócrito, todo el universo estaba compuesto de átomos, pero en ese entonces, como no tenía tecnología suficiente para dar un nombre al átomo, solo supuso que algo existe en la materia. Esto se basó en los 4 elementos que son el aire, el agua, el fuego y la piedra con la cual hizo el experimento. También denominada teoría atómica del universo, fue el primer modelo atómico, y en sí él no creó un modelo atómico en sí, sino que creó ciertos postulados denominados principios fundamentales. Los átomos son físicamente indivisibles. Entre cada átomo hay un espacio vacío. Es decir, que al átomo le denominaba como una estructura sólida que se encontraba completamente llena, por lo que no tenía espacios vacíos en su interior. También dice que los átomos están en movimiento continuamente. Hubo fallas en el modelo de Demócrito debido a que él dijo que la materia estaba formada por átomos indivisibles e indestructibles. También dijo que estos átomos eran esferas perfectas. Sin embargo, este modelo no era correcto debido a que los átomos no eran esferas perfectas e indestructibles. También Demócrito es considerado dentro de la química como el padre del átomo. Y aunque su modelo fue bastante primitivo, fue el indicio para que los demás filósofos pudieran, mediante experimentos, decir si sus postulados estaban bien o mal. También Demócrito nos ha enseñado propiedades y características que posee el átomo, los electrones y otras partículas. Gracias. Los átomos son indestructibles. Esto quiere decir que mediante la prueba de la piedra que él hizo el experimento, partió una piedra de tamaño normal en pedazos muy pequeños. Esto llevó a que la parte que se denominara átomo fuera el último pedacito que es indestructible, indivisible y que es concreto. También dijo que habían muchos tipos de átomos. Una imagen del modelo atómico, según Demócrito, es una esfera netamente sólida y netamente opaca, sin tener alguna idea para dar la imagen del átomo en sí. A continuación se hablará sobre el modelo atómico de Dalton. Sabemos que una de las grandes contribuciones que hizo Dalton fue sobre la teoría atómica. Dicha teoría establecía un modelo que trataba de explicar el comportamiento de la materia, así como el hecho de que la combinación de varias proporciones con distintas sustancias formaban distintos compuestos. Entre ellos también él mencionó de que los átomos tienen diferentes tipos, características, siendo el peso una de las variables más estudiadas. De hecho, el creador de la teoría atómica, que es Dalton, llegó a establecer una tabla de elementos en base al peso atribuido a cada uno de los átomos, pero por la carencia de la tecnología en ese entonces no pudieron llegar a concluir una tabla en sí. Por ello, hace o menciona 5 postulados que a continuación se mencionará. El primero siendo que la materia está formada por diminutas partículas indivisibles llamadas átomos. Como podemos leer, tiene una similitud con un postulado de Demócrito.
En el segundo postulado de Dalton encontramos que un elemento está formado por átomos iguales caracterizados por masa y tamaño, o sea, son similares. En el tercer postulado encontramos que los átomos son indivisibles y se pueden combinar en reacciones químicas para formar los compuestos. En el cuarto, la combinación de estos átomos se producen en proporciones de números enteros, como por ejemplo 1.1, 1.2 o 2.3, en sí solo números enteros, dando así proporciones estequiométricas. Las proporciones estequiométricas son las que estudian proporciones cuantitativas y cualitativas de las reacciones químicas. En el quinto postulado de Dalton encontramos que la combinación de los mismos átomos, pero en proporciones diferentes de lugares o compuestos, hacen la ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples son las que sostienen que dos elementos se pueden combinar en diferentes proporciones formando diferentes compuestos. Un ejemplo sería 12 gramos de carbono se puede combinar con 16 gramos de oxígeno, formando así monóxido de carbono, CO. También 12 gramos de carbono también se puede combinar con 32 gramos de oxígeno para formar dióxido de carbono, CO2. Otro aporte de Dalton es que antes se decía que el átomo era una construcción filosófica, pero gracias a los estudios de él se realizó que era una realidad científica. Aquí en las imágenes podemos observar lo que anteriormente mencioné, que existen diferentes átomos con diferentes tipos, características e incluso de diferentes pesos, como podemos observar. En sí, en conclusión, podemos decir que John Dalton fue el que da el nombre de átomo a lo que Demócrito dijo no tener un nombre para decirlo. Gracias.